Muchas bendiciones a cada uno de los hermanos de la iglesia Cristo Vive y los amigos también que nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales, y a cada uno de los diferentes hermanos por todo el mundo donde nos puedan estar viendo y escuchando. Queremos informar a la iglesia, ya lo hemos dicho la vez pasada, lo dije, el próximo domingo 6 de septiembre estaremos haciendo la reapertura de nuestros cultos presenciales. Siempre será a las 5 de la tarde y tendremos algún protocolo, algunas medidas, algunas reglas que conforme el gobierno tenemos que llevar a cabo. Pero estamos contentos, si Dios permite. Hoy es domingo 30 de agosto, pero el siguiente domingo, 6 de septiembre, estaremos dando reapertura a nuestros cultos presenciales. Haremos un video para darte alguna información o la mayoría de las informaciones, porque sin duda el culto ya no va a ser igual que antes de este virus. Tiene que haber algunos cambios, tenemos que protegernos y damos gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por comprender y por tener paciencia, porque necesitamos paciencia, porque vamos a tener que hacer algunas cosas diferentes. Pero estamos contentos porque nada ni nadie nos puede detener de adorar a Dios, de exaltar a Dios, de ir a la casa del Señor. Así es que estamos prontos para poder estar reunidos. Este domingo quiero traer un mensaje que traiga bendición y paz a nuestra vida, como ese es el deseo de Dios a través de su palabra. Y el mensaje lleva como título: ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿De dónde viene nuestro auxilio? ¿De dónde viene nuestra protección? Y el Salmos 121, del 1 al 3, dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El salmista David tenía una seguridad que tú y yo debemos de tener, que quien nos protege, quien nos guarda, quien nos ayuda, quien nos bendice, es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que nombra las cosas que no son como si fueran, aquel que crea cosas nuevas cada día si Él lo desea. Ese es el Dios que está a favor nuestro, ese es el Dios que nos protege y nos bendice a cada uno de nosotros. Quiero explicarte que en el Antiguo Testamento los montes significaban dos cosas. Una, protección en contra de los enemigos. Israel, cuando estaba siendo atacado, cuando Israel estaba siendo sitiado por los enemigos, muchas veces se defendió a través de las montañas, a través de los montes. Entonces a ellos les traía un recuerdo muy precioso, que Dios, aún en medio de aquel lugar de peligro, Dios los protegía a través de ese lugar donde ellos habían escogido esconderse o refugiarse. Y lo segundo es que las montañas eran símbolos de los dioses de las otras religiones. Y las religiones se sentían protegidos de dioses a través de la montaña. O sea, el salmista David nos está revelando algo importante. Dice: yo recuerdo que Dios nos ha protegido
cuando nos hemos escondido en los montes. Pero también yo sé, dice, que para los paganos, para las religiones, los montes significan cosas importantes para sus falsos dioses. Pero para mí, dijo David, ese es mi Dios poderoso. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo, alzaré mis ojos a los montes y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo trae la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso. Quiero decirte que he visto en los países, especialmente latinoamericanos, y yo diría en todo el mundo, que hay personas que se desviven por los partidos políticos. Hay personas que no duermen, hay personas que no comen, hay personas que están peleando por partidos políticos. Y la verdad es que el único que es seguro, el único que es fiel, el único que es verdadero es nuestro Dios. Y una de las cosas importantes que deberíamos de saber como cristianos es que todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, estamos en el último domingo de agosto, todo lo que está sucediendo hoy en día, 30 de agosto, está en la voluntad permisiva de Dios. O sea que Dios ya ha declarado todo lo que va a suceder en todos los tiempos, y estamos viviendo prácticamente el final de los tiempos, y en la voluntad permisiva de Dios se van a tener que cumplir muchas cosas. Por ejemplo, él dijo que en los últimos tiempos iba a ser tiempo como Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa eso? Tiempo de perdición, tiempo de rebeldía, tiempo de perversión sexual, homosexualismo, tantas cosas que hoy en día se está infiltrando cada vez más y se quiere poner como lo mejor. Todo eso se va a cumplir porque la palabra del Señor lo ha declarado. Pero el salmista David nos dice, mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde viene tu socorro? Tu socorro no viene de la Comunidad Económica Europea. Tu socorro no viene de los líderes religiosos internacionales. Tu socorro no viene del presidente de tu nación. Tu socorro viene de Jehová, el Dios Todopoderoso. Quien nos va a cuidar, quien nos va a proteger, quien nos va a ayudar es nuestro Dios. Y Él, en su voluntad, se va a cumplir todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso vemos en la Biblia que la mujer samaritana le dice al Señor Jesucristo, nuestros padres decían que en este monte se tenía que adorar a Dios, y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo le dijo, mi Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es la verdad de todas las cosas. Dios no tiene nada que ver con un monte. Dios no tiene nada que ver con una ciudad, ni siquiera con Israel. Verdaderamente Él tiene algo especial con el pueblo de Israel. Él va a defender el pueblo de Israel. Dios en su misericordia permitió que Israel endureciera su corazón para que todos los demás seres humanos tuviésemos la oportunidad de llegar a ese amor, a esa gracia del Señor Jesucristo. Pero la verdad de todas las cosas es que la bendición no viene de Israel. La bendición viene del Dios Todopoderoso, del Dios Creador. Nadie puede poner más alto a Israel. Nadie puede poner más alto a un hombre, a una mujer. El más alto es el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que el salmista David nos decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene mi socorro? Del Dios Todopoderoso. Nunca comparemos a un ser humano, nunca comparemos a una nación ni a nadie, porque Dios es un Dios especial. El grande es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios es el más inteligente, el más sabio.
La Biblia le llama al Dios Todopoderoso. La Biblia le llama que Él es el arquitecto del universo, o sea, Él es el creador, Él es el que fundó todas las cosas. Dios le ordenó al mar: hasta aquí vas a llegar, y Dios sostiene a la tierra de la nada, dice el libro de Job. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún en este tiempo que estamos viviendo, finalizando agosto del 2020, nuestra esperanza no está en una vacuna, nuestra esperanza no está en un presidente, nuestra esperanza no está en una nación, nuestra esperanza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos irnos de este país, podemos ir a otro lugar donde Dios nos diga, y la gracia de Dios y el poder de Dios va a estar con nosotros si nosotros le adoramos, le exaltamos, le bendecimos. ¿De dónde vendrá mi socorro?, preguntó el rey David, y él mismo se contesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, somos más que vencedores en Cristo Jesús. En otras palabras, el salmista nos estaba diciendo: ¿saben qué? Mi socorro no viene de mi reinado, de la grandeza, de la riqueza que tengo. Mi socorro viene del Dios Todopoderoso, del grande, del santo, del digno. Ese debe ser nuestra confianza. Quiero mostrarles a través de la Biblia algunos casos donde Dios fue el socorro y refugio de muchos. Y uno de los casos que yo escribí aquí fue de Daniel. La Biblia dice que Daniel era un hombre fiel que adoraba a Dios, que se postraba en su presencia. Hoy la iglesia de Cristo a nivel mundial, la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, necesitamos buscar a Dios en oración. La iglesia está dormida, nadie quiere orar, y la oración es la llave que abre las bendiciones que vienen de parte de Dios. Daniel fue un hombre que, en contra de lo que el rey había dicho, en contra de la ordenanza que venía del gobierno, que era contraria a la Biblia, porque nosotros los cristianos obedecemos a las autoridades, pero cuando van conforme los principios de la palabra del Señor. Daniel se postraba día y noche, 3 veces al día, orando delante de Dios, y los enemigos lo denunciaron porque solo había que adorar al rey, al gobernador. Así es que le dijeron al rey que ahí tenían a Daniel, un hombre que él estimaba y que no le adoraba a él, sino que adoraba a otros dioses, que él adoraba a su Dios verdadero. Entonces el rey no le tuvo otra opción que enviarlo al foso de los leones, porque eso era lo que estaba escrito en el edicto, en la carta que él había firmado. Y lo echaron allí, lo tiraron allí. El rey se fue con dolor porque apreciaba a Daniel. Pero cuando regresó al día siguiente, creyendo que los leones lo habían devorado, y él no sabía que el socorro y la gracia y el amor venía de Dios a la vida de Daniel, porque era un hombre fiel. Todos los hombres y mujeres fieles, aún en el 2020, tienen la protección de Dios, tienen la bendición de Dios. No es por ser religioso, no es por tener un carnet de ser miembro o de haberse graduado de un seminario. Es por amar a Dios, es por ser fiel delante de la presencia del Señor. Y Dios lo guardó en medio de los leones. La mayoría de nosotros ya sabemos esa historia, que el mismo gobernador, el mismo rey, hizo una carta diciendo: ahora todos en mi reinado van a adorar al Dios de Daniel, porque ese es un Dios verdadero que tapó la boca de los leones, porque Dios es el Dios de los socorros y de la gracia de cada uno de aquellos que le creemos de todo corazón. Hay muchos ejemplos en la Biblia
Dios fue el socorro de Marta y de María cuando su hermano Lázaro llevaba 4 días de muerto. Ustedes se imaginan qué impacto, porque el Señor Jesús les había mostrado su amor, su amistad. Y cuando llamaron, le mandaron a decir, Él no llegó. Pero llegó 4 días después que había muerto. Y Él le dijo a las hermanas, yo les dije que si creyeren verán la gloria de Dios. ¿Dónde han puesto a Lázaro? Y Él, para que vieran el milagro. Él sabía dónde estaba porque Él es Dios. Y ya lo llevaron, dice, quiten la piedra. Y declaró, Lázaro, ven fuera. Porque el poder de Dios, Él es el socorro. Cualquier milagro que estés esperando, conforme la voluntad de Dios, Dios va a venir a tu vida. Dios te va a restaurar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar vida. Pero debes de creer en el Dios Todopoderoso. Él es el socorro, Él es el sustento, Él es la provisión, Él es la gracia. No tengas miedo del futuro de tus hijos, no tengas miedo de tu vida, de tu futuro, de que cuando llegues anciano, anciana, Dios es un Dios fiel. Si tú le amas, si tú le sirves, si tú eres fiel, Él es fiel, permanece para siempre. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Lázaro fue levantado de los muertos y el Señor Jesucristo fue el socorro de Marta, María y de Lázaro, porque esa es la bendición que tenemos cuando creemos en un Dios todopoderoso. El salmista David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo tenía la respuesta porque él sabe que Dios es un Dios poderoso. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras estaba diciendo, nada imposible para mi Dios, como dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Debemos creerle, debemos amarle, debemos servirle. Levántate de donde estás, no renuncies a Dios, porque Dios nunca te ha fallado ni te va a fallar. La Biblia dice que en una ciudad que se llamaba Gadara y que a los ciudadanos le llamaban gadarenos, había un hombre que estaba esquizofrénico. Había un hombre que estaba perdido mentalmente, estaba trastornado. Y ese hombre, dice la Biblia, que andaba desnudo en las calles, que dormía en los cementerios, que le ponían cadenas para atarlo y él las reventaba. Pero llegó el socorro a su vida, llegó el auxilio a su vida. Llegó el que tiene misericordia a su vida. Llegó el que sana a su vida. Llegó el que da la provisión a su vida. Llegó el que resucita a los muertos. Llegó el Todopoderoso a la vida del gadareno, de aquel hombre que estaba loco. Y la Biblia dice que los habitantes de aquel lugar se asustaron porque conocían al loco gadareno. Cuando lo vieron en su cabal juicio, tenían hasta miedo todos los de la ciudad, porque cuando Cristo llega a una vida, todo cambia, porque Él es el refugio, porque Él es la respuesta, porque Él es el grande, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, porque nada hay imposible para Dios. Dios fue el refugio, el Señor, el refugio de ese gadareno, que todo mundo lo daba por perdido. Quiero hablarte de otros casos que tú ya los conoces. El de aquellos 10 leprosos que nadie los quería. Aquellos despreciados hombres que andaban sucios, que andaban rotos, que andaban despellejados. Cada vez se les caía algún trozo de la piel porque eran leprosos, porque estaban enfermos. Pero qué lindo.
qué misericordia, qué bendición la de esos 10 hombres. Encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú te encuentras con Dios, si tú tienes tu hogar que está destruido, si tu vida está destruida, si estás en el alcohol, si estás en las drogas y le das tu corazón a Jesús, te entregas a Él, tu vida cambia, el refugio llega a tu vida, hay bendición, hay diferencia, hay sanidad. Ese es el Dios Todopoderoso. Por eso es que yo predico, no me canso de ser cristiano, de predicar la palabra, porque conozco a un Dios que es todopoderoso, que sana, que liberta, que bendice, que prospera. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Vale la pena amarlo y servirlo. Toda una noche estaba Pedro, el apóstol, pescando y no pescó nada. Él era un profesional en la pesca. Y llegó el Señor Jesucristo al día siguiente y le dijo: Señor, he estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Y el Señor Jesucristo le dijo: boga mar adentro, lanza tu red. Y dijo: Señor, pero si llevo toda la noche, pero en tu nombre voy a obedecerte, Señor, en tu nombre voy a lanzar la red, voy a hacer lo que tú me dices. Y dice la Biblia que dos barcas se hundían de tanto pez que tenían. Obedécele a Dios, créele a Dios, vive la palabra de Dios. El verdadero cristiano no es un sencillo religioso. El verdadero cristiano es alguien que ama a Dios, que cree a Dios, que honra a Dios, que vive conforme la palabra de Dios. Yo llevo en realidad muchos años en el evangelio y he visto cristianos falsos, aunque sean líderes de iglesia, son falsos, no viven la verdad de la palabra, no han entregado su vida al Señor Jesucristo, y esas personas van a ir de mal en peor, porque cuando tú juegas con el evangelio, cuando tú no te entregas de verdad al cristianismo, tu vida se va a ir destruyendo. Debemos de arrepentirnos, debemos de decirle: Espíritu Santo, ayúdame a cambiar mi vida. Pero cuando entregamos todo, cuando obedecemos a Dios, el apóstol Pedro obedeció al Señor, fue a tirar la red donde Dios lo dijo, y él tuvo hasta un gran temor al ver, él nunca había pescado como lo hizo esa vez, porque él creyó que Jesucristo era su socorro, su gracia, su bendición. Quiero terminar diciéndote que yo llegué a Honduras sin papeles, sin documentos. No tenía familiares allí, no tenía amigos allí, pero ni siquiera una noche dormí en la calle. Tuve cama, tuve donde descansar, tuve comida, porque Dios tocó familias. Porque Dios es un Dios de misericordia. Él es nuestro refugio. Él es nuestra gracia. Él es nuestra bendición. Es más, yo estaba pensando, yo creo que Dios puso este pensamiento. ¿Cómo llegaste tú a Estados Unidos? ¿En avión? ¿Por lancha? ¿Por barco? ¿En tren? ¿A través del agua, del río? ¿A través del desierto? Dios es tu refugio. Se te ha olvidado de dónde Dios te sacó. Se te ha olvidado del barrio, del cantón, del lugar donde Dios te sacó, de tu rancho. Se te ha olvidado. Pero Dios ha sido tu refugio. Y Dios te dice que seamos agradecidos. Debemos de ser agradecidos. Debemos de proclamar al Dios poderoso. Debemos de ser humildes, porque el grande en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Dios es fiel. Dios me guardó llegando yo indocumentado a Honduras. Hace muchos años aquí en Estados Unidos tuve un terrible accidente. Y yo sé que Dios fue mi refugio y mi fortaleza.
Yo sé que Dios envió ángeles para que me guardaran y ni siquiera un pelo de mi cabeza fue tocado en ese accidente, porque Dios es un Dios de refugio, es un Dios de gracia. Hace muchos años ya, las doctoras, 2 doctoras le dijeron a mi amada que era estéril y que no iba a poder tener hijos. Y nosotros deseábamos y íbamos a aceptar la voluntad de Dios, pero le pedimos que hiciera un milagro. Y nos regaló 3 preciosos hijos. Porque para todos los padres nuestros hijos son preciosos, son una herencia, son un regalo que viene de Dios a nuestras vidas. ¿Y sabes por qué pudimos tener esos hijos? Porque Dios es nuestro refugio, porque Dios es nuestra gracia. En realidad no sé qué es lo que a ti te está apartando de Dios o no te levantas. No puedes estar frío, levántate, agradece a Dios. Él te ha guardado desde el vientre de su madre, te ha bendecido, te ha sanado, te ha guardado, y no es posible que hoy en día tú le des la espalda a Dios. Cuando mi esposa y yo, porque los niños estaban pequeños, decidimos por fe irnos a levantar una obra a España. Bueno, íbamos de vacaciones y ya estando allí Dios habló a nuestras vidas y decimos por fe. Para otros amigos nuestros era por locura. Nadie deja una iglesia preciosa que teníamos 3 cultos diferentes en la iglesia El Calvario en Tegucigalpa, Honduras, y nos fuimos por una iglesia donde no había nadie, digamos así, donde comenzamos por 8, eso es lo que Dios nos entregó, en uno de los lugares más duros del mundo, donde le llaman el cementerio de los misioneros, pero Dios fue nuestro refugio, pero Dios nos ayudó, pero Dios nos dio la provisión, pero Dios nos dio la autoridad, porque Dios es el refugio de ti, de mí, cuando le creemos y cuando le honramos. Nuestro Dios es un Dios fiel. Cuando nuestros hijos llevaban o necesitaban, ir a la universidad, no teníamos dinero, pero servimos a un Dios que es un refugio. Hay personas que tienen miedo en Estados Unidos meter a sus hijos a la universidad. Nosotros nos amparamos en el refugio, en el Dios Todopoderoso. Y prácticamente ahora tienen maestría. Ellos saben por qué, porque Dios es nuestro refugio. Nosotros no teníamos dinero, pero le servimos a un Dios poderoso. Si tú le amas, si tú le sirves, si tú le crees, no hay nada imposible para Dios. Él puede bendecir tu vida, bendecir tu familia, y tus hijos pueden ir a las mejores universidades de Estados Unidos o del mundo, porque Dios es un Dios fiel. Podemos decir como el salmista: mi socorro viene de Jehová, el creador de todo. Por eso es que mi amada y yo le pastoreamos. Por eso le amamos, por eso le servimos, por eso toda nuestra confianza está puesta en Dios Todopoderoso. Yo te pregunto ya para orar en esta tarde, ¿quién es tu socorro? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás creyendo? ¿Qué es lo que te tiene aterrado? ¿Un virus? ¿Un problema de trabajo? ¿Qué es lo que está aterrando tu vida? Haces a Dios así y al problema lo haces grande. El problema es mínimo y el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso, tan grande que no podemos ir arriba de Él, tan profundo que no podemos ir abajo de Él, tan ancho que no podemos ir fuera de Él. Dios es el Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que estás pensando para tu futuro y el futuro de tus hijos? ¿Le crees más a las noticias o a las promesas del Dios Todopoderoso? Quiero concluir diciéndote, el salmista David estaba seguro que su confianza, su socorro estaba en Dios. Mi familia y yo estamos seguros que nuestro socorro es Dios. Todos los casos que vimos de la Biblia confiaron en Dios como su refugio y no fueron avergonzados. Espero de todo corazón
que tu refugio, tu amparo, tu fortaleza sea Dios, y que tengas esa confianza aún en medio de este problema que estamos viviendo al final de agosto del 2020. Yo voy a hacer 2 oraciones. Hay personas que no son cristianas, que no han reconocido a Jesús como Salvador de su vida. Hay personas que me están escuchando este sermón y dicen, bueno, es que yo no sé cuál religión es la verdadera. Ninguna religión es la verdadera. El único verdadero es el Dios Todopoderoso. Es el que camines conforme a la palabra de Dios, agradando al Señor Jesucristo. El Señor Jesús solo tiene una iglesia. ¿Y sabes quiénes componemos esa iglesia? Todos los que vivamos conforme a la palabra de Dios, todos los que amemos su vida, su palabra, los que seamos obedientes, esa es la verdadera iglesia. Él viene por una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. ¿Quieres ser parte de esa iglesia? Ora conmigo en este momento. Cierra tus ojos y oremos. Di conmigo así: Padre amado, en este día te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Felicidades. Tu vida, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Si tú amas a Dios, si tú sigues conforme a la palabra, entonces tú vas camino a la eternidad. Busca una iglesia, congrégate en una iglesia donde se predique la verdad de la palabra de Dios. Y vamos a dar gracias a Dios. Hablo a los cristianos. Vamos a decirles que nos ayude para que estemos en la fe, para que estemos aferrados a nuestro Dios, a nuestro refugio, a nuestra fortaleza. Oremos. Padre, gracias te damos en este hermoso día por hablar a nuestra vida, por desafiarnos. Padre, ayúdanos, y te pedimos perdón porque muchas veces dudamos, muchas veces flaqueamos, pero pedimos que nos ayudes para que nuestra vida dependa de ti, de tu gracia, de tu poder, porque tú eres nuestro refugio y fortaleza. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Quiero recordarle a los hermanos de la Iglesia Cristo Vive que pronto estará un video aclarando o mostrando los principios, el protocolo de lo que tenemos que hacer ya a partir del próximo domingo 6 de septiembre. Lo vamos a poner en Facebook, lo vamos a mandar también a través de los grupos que tenemos en la iglesia, a través del WhatsApp. Así es que Dios les bendiga, y el martes tenemos una nueva enseñanza que va a desafiar nuestra vida. Muchas bendiciones para todos ustedes.